A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estoy leyendo la parábola del fariseo y el publicano, del capítulo 18 de Lucas, a partir del verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos en el fondo que está detrás de mí una pintura de hace algunos siglos, mostrando precisamente a un hombre bien vestido, en una pose orgullosa, orando, levantando la vista, y detrás, varios pasos hacia atrás, un hombre inclinado, humillado, con ropajes más sencillos. Y esta escena representa precisamente la parábola y la perícopa que acabo de leer, es decir, la unidad literaria que comienza explicándonos que Jesús contó una parábola y la razón de por qué contó esa parábola. Y después de la parábola, la aplicación y la exhortación que nos hace Jesús. Hemos estado platicando acerca de la oración. Los primeros versículos del capítulo 18 que ya estudiamos hablaban de otra parábola, la de la viuda que le insiste tanto a un juez que, aunque injusto ese juez, ante la importunidad, la insistencia de la viuda, le contestó. Jesús usa esta historia ficticia para contrastarla con el hecho maravilloso de que Dios es omnisciente, Dios es amoroso, y cuánto más si un hombre malvado termina haciendo justicia, a veces a su pesar, cuánto más este Dios amoroso, este Dios sabio que está donde estamos nosotros, no contestará nuestras oraciones. Y por eso también nos detuvimos en una pregunta: ¿cómo es ese Dios a quien oramos? Eso debemos tenerlo presente, porque si lo reflexionamos bien, a partir de meditar sobre el carácter de Dios, aprenderemos a orar de otra manera. Habrá algunas maneras supersticiosas de orar que iremos dejando de lado, porque ahora comprendemos quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios para nosotros. Y ese es el propósito de la revelación, que Dios quiere que Él le conozcamos. Hicimos también un alto para recordar otros pasajes del Evangelio de Lucas en los que platicamos en torno a otra pregunta: ¿cómo oraba Jesús? El Jesús hombre, el Jesús encarnado, el Hijo de Dios hecho humano. ¿Cómo oraba? Y vimos varios capítulos. De hecho, olvidé explicar el fondo que tenía yo en un cuadro a un lado la vez pasada.
si usted lo recuerda o lo vio con algo de atención, es Jesús orando en el Getsemaní, en aquella noche de agonía. Y los tres discípulos que debían haberle acompañado a orar, yacen dormidos en un primer plano, luego Jesús, y al fondo unos ángeles que consuelan a Jesús. Y con ello subrayamos el hecho de que lo medular en la oración de Jesús era que él buscaba la voluntad de su Padre. Es precisamente esa noche allá en el Getsemaní donde la oración de Jesús sí tiene una primera parte en donde dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero la parte más profunda de la oración, la que revela lo que hay en el fondo del espíritu de Jesús, la prioritaria preocupación de Jesús, está en la siguiente frase, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú, le dice al Padre, tu voluntad. Y entonces, juntando a reflexiones de otros capítulos previos donde hemos hablado algo de la oración, cuando hablamos del Padre Nuestro, cuando hablamos de pedir el Espíritu Santo y cuando hablamos de los atributos de Dios, de la viuda y el juez injusto o de cómo oraba Jesús, todo eso tenemos que irlo juntando, no olvidarlo. Y el tema es tan largo que seguimos. Jesús estaba tan interesado en la oración. Yo diría otra pregunta, aunque el título de nuestra plática, ahorita lo voy a reiterar, pero yo diría antes una pregunta. ¿Por qué Dios quiere que oremos? O sea, ¿Dios quiere que oremos? Yo creo que sí, porque en la Biblia se insiste y se nos invita a la oración. Y entonces, ¿por qué Dios quiere que oremos? Porque si no oramos, Él siente que no puede hacer nada. ¿Hay alguna ley, alguna fuerza que le impida actuar porque nosotros no hemos orado? No, Él es soberano y omnipotente. ¿Por qué quiere que oremos? Porque es un déspota que se solaza en que le supliquemos y le pidamos y entonces con cierto orgullo diga, bueno, para que reconozcas que soy yo el que te contesta, ya pediste lo suficiente, te voy a contestar. O porque tiene un corazón duro y hay que estarle insistiendo hasta que diga, bueno, está bien, ya me pediste tú, ya me pidieron muchos, voy a ir concediendo. No, por supuesto, esas respuestas no son. Diríamos que Dios quiere que oremos por varias razones fundamentales. Primero, para que le conozcamos. Si no ha olvidado nuestra definición de oración como un diálogo amoroso, es en la plática con los amigos, es en la plática, en la comunión o comunicación con la familia, donde nos conocemos. Si no tenemos un diálogo amoroso, no nos conocemos. Así que si Dios quiere y nos pide que oremos, es porque quiere que le conozcamos, platicando con Él, escuchándole a Él. Porque Dios quiere que reconozcamos que dependemos de Él y no por orgullo de parte de Él, no necesita Él eso, sino por nuestro bien. Cuando el hombre se humilla y reconoce quién le da la vida, quién le da cada una de las bendiciones cotidianas inmerecidas, cuando reconocemos esa infinita necesidad, esa infinita dependencia del absoluto, los beneficiados somos nosotros. Dios quiere que oremos para que seamos transformados. Hace 2 o 3 pláticas yo insistía en ello. La oración nos transforma. Aunque a algunos no les gusta esta afirmación porque más bien quisieran ver la oración como una especie de mecanismo de pedir por mis problemas, pedir por lo que necesito y que se me resuelva. No, ante todo, Dios está interesado en transformarnos. Y porque, diría yo una razón más, la oración nos permite, al decirle como Jesús allá en el Getsemaní, sea hecha tu voluntad,
cuando con lágrimas tenemos que decir esas palabras, crecemos en la rendición a Él. La rendición es amor. Por eso el amante dice a la amada: estoy rendido a tus pies. Es esto lo que tenemos que decirle a Dios en la oración, en la búsqueda y en la aceptación de su voluntad. Señor, estoy rendido a tus pies. Voy a hacer cita de otro pasaje que se encuentra en la Epístola de Santiago, capítulo 5. Digamos que la plática, el tipo de sermón es en parte expositivo, porque estamos exponiendo Lucas 18, la parábola, pero también es temático porque nos interesa este asunto de la oración. Bien, entonces, ¿qué dice Santiago en su capítulo 5, por ejemplo? En el verso 16. Daos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está hablando de orar por los enfermos, y en esta última frase o en esta última oración del verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho, ha dado ciertas interpretaciones, ¿no? Yo he escuchado incluso temas o títulos de pláticas que se anuncian así: la oración eficaz. Y cuando yo oigo eso, lo primero que me pregunto es, lo que el texto dice es que la oración es eficaz, es decir, que hay una oración que es eficaz. Eficaz es lo que funciona. Un medicamento eficaz, por ejemplo, ¿no? El que le cura. La oración es eficaz, hay un tipo de oración, hay unos ciertos requisitos, hay unos ciertos secretos, unas ciertas claves para que la oración sea eficaz, y hay otras oraciones que por X razones no son eficaces. Y entonces vamos a leer el verso, al menos la frase, en tres versiones. La oración eficaz del justo puede mucho, así lo acabo de leer en la versión de Casiodoro de Reina, la revisión 1960. Pero en la revisión 1909, también de Casiodoro de Reina, pero en la que se hizo en 1909, dice: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Me gustó más porque no es un adjetivo, oración eficaz, sino un adverbio, obrando eficazmente, lo cual ya nos hace pensar en una diferencia importante. Luego la Nueva Traducción Viviente dice: la oración ferviente de una persona justa. Lo que me gusta en esta otra traducción es que se olvida de un concepto que se puede entender de manera utilitarista, oración eficaz, pero habla de la oración ferviente de una persona justa. Tiene mucho poder, claro, aquí nos mete en otro problema, ¿no? Y da resultados maravillosos. Quisiera presentarles, si no después se me va a olvidar, las Biblias que tenemos aquí al frente. Ambas son en arameo. El Nuevo Testamento, Peshita, la palabra Peshita quiere decir popular, vulgata, es una traducción del Nuevo Testamento griego que en los primeros siglos se hizo al arameo. Y esta es la Biblia completa también en arameo. Desde el siglo II después de Cristo hubo también varias traducciones al arameo, como es la traducción siríaca antigua, después la traducción peshita completa de la Biblia, y después la traducción arcleana. Y bueno, lo interesante o lo significativo de estas versiones es que si bien Jesús habló arameo, predicó en arameo, los discípulos también hablaban cotidianamente el arameo,
El Nuevo Testamento después quedó plasmado en griego. Y luego se hicieron estas traducciones al arameo siriaco, pero Jesús hablaba el arameo palestinense. Son muy parecidos, son solamente variantes dialectales. Pero la iglesia de Antioquía de Siria, a donde Bernabé llevó a Pablo, fue la iglesia que posteriormente envió a Bernabé y a Pablo como apóstoles. Y en ese sentido es la iglesia que inició la evangelización de los gentiles después de la tarea de Pedro con Cornelio. Entonces estas versiones de la Biblia circularon entre judíos de habla aramea, entre las iglesias de Siria y el norte de Israel. Importantísima de estas traducciones que llamamos antiguas y que sirven para comparar con el texto hebreo, con el texto griego. Bien, entonces hemos leído que la oración del justo puede mucho. Regresemos a Lucas y no olvidamos que tenemos que analizar esto, ¿no? En Lucas 18 hemos leído que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Santiago dice la oración del justo y Jesús dice unos confiaban en sí mismos como justos. Aquí está un riesgo. Por eso he titulado a la reflexión de hoy la oración eficaz del justo. ¿Sí? La oración eficaz del justo, pero luego una pregunta, pero ¿quién es justo? Y entre paréntesis, para que tengamos presente el pasaje a analizar, hemos puesto el fariseo y el publicano. En esta parábola, el fariseo representa a toda persona, ¿no? La enseñanza no se reduce a un particular fariseo de un cierto tiempo. Este fariseo representa a toda persona, y más estrictamente, a todo cristiano que se sienta justo. Que se sienta justo porque, mire lo que dice en su oración. Dios, ¿recuerda? Lo leímos en el versículo 11, segunda parte. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La iglesia hoy, en una gran proporción, ora de esa manera. Hay orgullo en su oración. Nos sentimos los que tenemos la revelación, los que tenemos el poder de los decretos, de las claves de la oración exitosa, tenemos la unción, tenemos los ministerios, somos personas rectas, estamos en los cultos, trabajamos en la iglesia y decimos, no soy. Y si no lo decimos de manera explícita, sí lo sentimos, lo damos por sentado. Es decir, lo decimos implícitamente. Gracias Dios que no soy como los drogadictos, no soy como esa gente de la calle, no soy como esas muchachas locas, tatuadas, abortistas, no soy de esos homosexuales, no soy de... Nos jactamos, estamos contentos con nuestra rectitud. Y esto hay que analizarlo, Hay que analizarlo porque es muy serio. No veamos al fariseo como una caricatura lejana de algo que nosotros, por supuesto, no somos. No. La figura del fariseo es un asunto serio en el que Jesús quiere que nos miremos como en un espejo. Y por eso la pregunta en el título es, ¿pero y quién es justo? Porque si nosotros pensamos que la oración es eficaz, como lo dice Santiago, cuando el justo la emite, diríamos, bueno, entonces yo voy a orar.
y mi oración va a ser contestada y mi oración va a tener poder porque yo soy justo. Volvamos a la parábola. Este fariseo dice, bueno, 2 hombres subieron al templo. Ahí está lo primero que hay que considerar. El templo en el judaísmo era considerado la casa de Dios. Dijo era, en el sentido de que ya no debe serlo. Para nosotros, los edificios donde tenemos la oportunidad de reunirnos son lugares por los cuales hay que dar gracias a Dios. A veces, como en esta pandemia, son lugares que extrañamos. Ya extrañamos estar aquí, juntos, cantar, saludarnos, abrazarnos, por supuesto. Pero esos lugares, aunque beneficiosos, no son templos. La idea de este judaísmo posterior a los tiempos del rey Josías, el siglo VII antes de Cristo, hasta los tiempos de Jesús, era que ese edificio que estaba en Jerusalén, sobre el monte Sión, era la casa de Dios. Y por eso las personas, especialmente los varones judíos, peregrinaban de otros países y de otras ciudades de la Palestina a Jerusalén 3 veces al año para ir a la casa de Dios. O cuando menos, aunque estuviesen en remotas tierras, oraban en dirección hacia Jerusalén, como esperando que de esa manera Dios les oiría mejor o estaría atento a sus peticiones. Hoy no consideramos el templo un lugar sagrado. Bueno, el templo es un lugar sagrado, pero el templo hoy es la iglesia, pero entendida como los creyentes, las personas. Nosotros no tenemos lugares sagrados, porque todo el mundo es sagrado. El mundo no es el territorio donde Satán es el príncipe. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo es sagrado por la presencia de Dios. El mundo es sagrado porque es creación de Dios. Y como Dios está omnipresente o es omnipresente y por tanto está en todas partes, ya lo hemos dicho, todo lugar es santo para el que conoce a Dios, para el que percibe y reconoce su presencia allí, en cada lugar. Por eso nosotros oramos en cualquier lugar. Pero Jesús está subrayando esto. Estos hombres fueron al templo. ¿Por qué? Porque el fariseo estaba seguro que orar en el templo era más eficaz que orar en un lugar no santo. Yo he visitado edificios de reunión que todavía son considerados templos por quienes ahí se reúnen. Y veo que entran con reverencia. Bueno, qué bueno que hay reverencia, aunque la reverencia debe guardarse en razón de lo que vamos a hacer, no del lugar. Y cuando se llama a la oración, muchas personas con su gran necesidad y con toda sinceridad, por supuesto, pasan al frente a lo que se llama el reclinatorio. Y ahí se hincan. Es una práctica buena, es una experiencia bonita. Yo recuerdo haber orado en algunas ocasiones en reclinatorios y haber derramado mi corazón con lágrimas, ¿no? Sí, está bien, no estamos condenando eso. Lo que estoy diciendo es que Dios no está más presente allí que en mi casa. Dios no está más presente en el reclinatorio al frente que en la última banca. Dios no está más presente en un llamado templo que cuando voy caminando por la calle. Pero cuando este fariseo piensa todavía en una religión de la exterioridad, él dice, bueno, ¿y dónde voy a orar? ¿Dónde me va a escuchar Dios? ¿Dónde la oración es más eficaz? Pues en el templo. Y entonces se va al templo. Esto no es remoto, esto sucede hoy. Así como les ejemplifico que en algunas iglesias evangélicas se piensa, o algunas personas piensan,
que hay que ir ahí a la casa de Dios, todavía al edificio se le sigue llamando casa de Dios, y que de preferencia, si pasamos hasta el frente, nuestra oración de alguna manera pues va a ser mejor escuchada. También en el ámbito católico, las personas hacen verdaderos sacrificios por hacer peregrinaciones. A veces caminando desde pueblos lejanos en otros estados de la República hasta la Basílica, o a San Juan de los Lagos, o a Chalma, o a cualquier otro lugar de peregrinación. Y se hizo en Europa durante toda la Edad Media, a Santiago de Compostela. La gente piensa que hay ciertos lugares sagrados donde Dios nos va a escuchar mejor. Y podemos adelantar que la oración del fariseo no fue escuchada, no fue mejor escuchada, ni siquiera fue escuchada, es decir, atendida por Dios, aunque estaba en el templo. Y eso que nos enseña en primer término, que la oración no es respondida por Dios en razón de dónde la hacemos. No es en razón de la supuesta santidad del lugar donde podamos hacer la oración. Allá se va al templo del fariseo, allá se va al templo del publicano. Recuerde que publicano, y ya hemos platicado de los publicanos, es un cobrador de impuestos, despreciado por el pueblo en tanto que es un aliado del opresor romano, en tanto que es un ladrón, porque todo lo que pueda colectar de más de lo que los romanos esperan es para él. Y como nuestros actuales políticos, jueces, policías, se enriquecen de todo lo que obtienen de los impuestos mal gastados y de todo lo que piden indebidamente a las personas, pues así es el publicano. Entonces, bueno, el fariseo puesto en pie. Miren, nosotros pensamos que quizá la forma más humilde de orar es ponernos de rodillas. Y estoy de acuerdo. Nos hace falta, creo que a la mayoría, orar de rodillas más seguido. Y no solo de rodillas, sino en sentido literal de humillarse, poner la frente en el piso. Nos hace falta más practicar esa actitud y esa postura física, sí. Pero no es la única manera de orar. Y no siempre se ha acostumbrado así. Por lo pronto, el fariseo ora puesto en pie. No es importante la posición física, Me atrevo a decir que usted podría orar hasta acostado. Claro, hay el riesgo de que se quede dormido. Por eso no es lo más recomendable, pero no sería imposible. Usted puede orar de pie, usted puede orar caminando, usted puede orar sentado. Me viene a la memoria el pasaje de Hechos. Y el Espíritu Santo cayó de repente en el lugar donde estaban sentados. Interesante, ¿no? Fueron bautizados en el Espíritu, sentados, ni siquiera de rodillas. La postura física no es indispensable, no es garantía de algo, pero aquí en la parábola tiene un símbolo más preciso. Estar de pie en el caso del fariseo es un signo de la seguridad en sí mismo. La seguridad, por supuesto, en su propia rectitud. Y luego dice que oraba, diríamos que esta parte no lo dice, pero lo deja ver, en contraste con lo que hace el publicano. El fariseo alzaba los ojos en su oración. Nosotros estamos acostumbrados a orar con los ojos cerrados, porque así hemos visto, porque los que somos asiduos a una iglesia desde niños, pues así nos enseñaron las maestras, ¿no? Niños, cierren los ojos, vamos a orar. Y no faltaba el niño que decía, maestra, fulanito no cerró los ojos. Y tú como lo sabes, ¿no? Tampoco cerraste los ojos. Y entonces, bueno, sentíamos que cerrar los ojos era un requisito y no cerrarlos era así como faltar a la etiqueta de la oración. Incluso se nos haría bastante extraño que alguien estuviera orando con los ojos abiertos.
Pero aludo a un relato en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está parado frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y el texto dice que Jesús, alzando sus ojos al cielo, dijo a gran voz: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Y entonces Jesús allí oró de pie y oró con los ojos hacia el cielo, claro, está bien. Incluso yo diría que a veces es mejor, porque digo, si hay mucha distracción y yo puedo cerrar los ojos, qué bueno. Pero si yo pudiera orar en el campo o por la noche bajo un cielo estrellado, qué mejor orar que mirando el cielo, elevando los ojos al cielo. No es malo orar de pie, no es garantía de una buena oración orar de rodillas, no es malo orar con los ojos abiertos, no es indispensable orar con los ojos cerrados, pero en nuestra parábola hay un valor semiótico, ¿no? Es decir, del símbolo que se está manejando aquí. El fariseo va al templo porque siente que en ese lugar es la casa de Dios y que él es digno de entrar en la casa de Dios y por tanto se pone allí de pie al frente, seguro de su rectitud, eleva los ojos al cielo como si no tuviese nada que esconder, nada que confesar. Y entonces me llama la atención cómo traduce aquí Casiodoro. Oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo. No dice, bueno, se supone que él está orando a Dios, sí, claro, pero ¿por qué este giro lingüístico? Oraba consigo mismo. Eso significaría que hay oraciones que, como dirían las maestras de los niños, no pasan del techo, ¿no? Hablando figurativamente. Porque este fariseo no estaba orando necesariamente a Dios. Estaba solazándose, regodeándose en lo que él era. Y en un sentido incluso diríamos presumiéndole a Dios de cómo él había cumplido, de cómo él debería ser una persona agradable ante Dios. Incluso en el fondo creo que a veces pensamos que Dios debería premiarnos. Y usted me va a decir, no, ¿cómo? Claro que sí, cuando usted se pregunta, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Lo que está diciendo es, yo me merecería un premio, no este problema. Ahí está el orgullo. Entonces orar no es suficiente, ¿eh? Orar puede ser bueno, orar es una cosa buena, es decir, en contraste con un pecado, ¿no? Por ejemplo, codiciar es una cosa mala. Codiciar siempre será una cosa mala. Orar es una cosa buena, sí, pero hay dos formas de orar. Puedo orar en el espíritu o puedo orar en la carne. Orar en sí no es garantía de que yo estoy haciendo lo correcto, de que estoy haciendo una oración correcta. Y creo que aquí ya empezamos a vislumbrar lo que querría decir eso de la oración eficaz, ¿no? O la oración que obra eficazmente. Los fariseos, y aquí lo dice, adelantémonos al versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Digamos, el fariseo era una persona recta, así lo dice, comparándose con otros. Aceptemos su testimonio. El fariseo era una persona recta. ¿Es bueno ser recto? Sí. El fariseo iba al templo. ¿Es bueno ir al templo? Sí. El fariseo oraba. ¿Es bueno orar? Sí. El fariseo ayunaba. ¿Es bueno ayunar? Sí. El fariseo diezmaba. ¿Es bueno diezmar? Es bueno diezmar. Entonces, ¿cuál era el problema? Que las cosas buenas se pueden hacer en la carne o se pueden hacer en la voluntad de Dios. Se pueden hacer en el espíritu. Y por eso tanta insistencia en que
tengamos cuidado con la oración, no enfocándola a nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestros decretos, nuestras ideas de que Dios tiene que contestar. Enfoquemos la oración en aquello que Dios quiere, dijimos al principio. Dios quiere que en la oración nos rindamos, seamos transformados, que en la oración reconozcamos nuestra dependencia de Él. Y por eso todas las cosas que son buenas, como ayunar, diezmar, evangelizar, ser rectos, orar, leer la Biblia, son buenas, pero no son suficientes. No están correctamente hechas si no las hacemos en la voluntad de Dios, si no las hacemos rindiéndonos al Espíritu Santo. Por eso aquí adquiere relevancia la figura del fariseo, porque creo que a todos nos queda claro que el fariseo es una persona que practica todas estas cosas y sin embargo esas prácticas religiosas no le han hecho una persona espiritual. No le permitieron reconocer al Mesías, sino a la mayoría de ellos. Más bien, esas prácticas les llevaron, parece un contrasentido, a aliarse con otros enemigos de Jesús, a demandar la muerte de Jesús, a perseguir a los apóstoles y a oponerse a la predicación del Evangelio del Reino. Ponga atención, personas que oraban, personas que diezmaban, personas que ayunaban, personas que estudiaban las Escrituras, personas que se portaban bien, porque estaban tan mal, pues porque falta la entrega a la voluntad de Dios, falta el reconocimiento auténtico de quién soy yo. Una cosa es lo que el fariseo cree que es y otra el reconocimiento que debió haber tenido de quién realmente era él. Por eso volvamos ahí al versículo 11, donde dice que oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Es curioso, porque detrás de esta frase, Dios, te doy gracias, no está una auténtica gratitud a Dios, sino una especie de presunción de lo que soy. Es como si hoy dijéramos, Dios, te doy gracias porque yo tengo un título, te doy gracias porque yo tengo dinero, te doy gracias porque yo no soy como esas personas. No es una auténtica gratitud a Dios, en todo caso es una manera de autoafirmarnos, pretextando a Dios en nuestra propia bondad. Qué peligroso, ¿no? Qué sutil. Por eso tenemos que puntualizar esto. Y entonces, ¿qué decía él al dar gracias? No soy como los otros hombres. Entre las 18 bendiciones que el judío ortodoxo recita cada mañana, hay frases como esa. Dios, te doy gracias que no nací mujer, que no nací gentil, que no nací cristiano, ¿no? Hay una soberbia. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Y en eso pues ve un ejemplo vívido, patente. Allá atrás, un publicano arrodillado, seguramente llorando, que para los ojos del fariseo no merece más que el desprecio. Ese es un ladrón. Es por tanto un pecador. Y en la perspectiva farisea, como en la perspectiva protestante o la perspectiva católica actual, el pecador está rechazado por Dios. Dios está enojado con el pecador. Dios no puede aceptar al pecador. Ya estudiamos la parábola del hijo pródigo, ya espero quedó claro que Dios ama al pecador, Dios recibe al pecador, pero la óptica farisea es, ese hombre es despreciable. Ni siquiera debería entrar aquí. ¿Cómo se atreve a venir al templo? Gracias Dios que
no soy como Él. Seguro a Él ni lo oyes. En cambio a mí. Déjeme que recordemos que la gracia no es un por qué, sino un a pesar de. Dios no me bendice porque soy bueno. Dios no me bendice porque me he portado bien. Dios no me bendice porque yo sí sé orar, porque yo me sé textos de la Biblia que uso en la oración. Dios me bendice a pesar de que soy pecador, a pesar de que soy indigno, a pesar de que tengo muchos errores, a pesar de que no sé cómo orar, Dios me bendice. La gracia es un a pesar de. Cuando en el terreno de la música me preguntan, bueno, pastor, pero a Dios le gusta también esta música tan horrenda, esta música mundana que se toca en las iglesias. Yo simplemente les recuerdo que la gracia es un a pesar de. A la gente le gusta esa música, pero Dios no nos bendice gracias a esa música, sino a pesar de esa música. Dios no nos bendice por nuestra ortodoxia y nuestra corrección teológica. Dios nos bendice a pesar de nuestra ignorancia y a pesar de nuestros errores, a pesar incluso de nuestros pecados, de nuestras fallas. Pero el fariseo cree que Dios lo bendice porque, y no reconoce que debería ser bendecido a pesar de. El publicano espera la misericordia de Dios a pesar de lo que él es. El fariseo está confiado por lo que él es. Siempre tenga presente esta sustancial diferencia. La gracia no es un por qué, sino un a pesar de. Ahora, contrasta la actitud del publicano, ¿no? La actitud del publicano en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, sí se atrevió a ir al templo ciertamente, pero tal vez se quedó en el atrio, se quedó en la puerta, no se acercó hasta donde el fariseo se había atrevido a acercarse. Sí, Dios es omnipresente, ya expliqué que Dios está igual en la puerta que aquí al frente, pero en el publicano eso significa que no se siente digno. Y esa actitud es buena, porque cuando usted y yo nos sentimos seguros de nosotros mismos, aún para servir a Dios, yo puedo servir a Dios porque yo he estudiado, porque yo tengo elocuencia, porque yo soy un buen músico. Cuando queremos servir a Dios confiados en lo que somos, estorbamos a Dios. Nos podemos hallar haciendo la obra de Dios sin Dios. Nuestra actitud debe ser como la del publicano. Señor, para predicar, para ejecutar la música, para trabajar en tu obra, para evangelizar, lo primero, para estudiar la Biblia, tengo que reconocer, no soy capaz, no soy digno, te necesito, soy débil, incluso tengo temor. Alguien dirá, no, pero ¿cómo tener temor? Sí, Pablo hablaba de predicar con temor y temblor. Es un temor sano, un temor de Dios, de no fallarle, de tener cuidado de no hacer las cosas de una manera que no estuvieran en la voluntad de Dios. Así, este publicano se queda lejos porque busca la misericordia de Dios al mismo tiempo que reconoce su indignidad. Cuando un pasaje de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se refiere a una especie de consejo, de conferencia, de superación personal. Sí, yo soy empresario, yo soy líder, yo soy exitoso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto inmediato de lo que Pablo está diciendo allí es que él sabe vivir en la pobreza o en la abundancia sin apartarse de Dios y sin dejar de creer. Pero sobre todo, esas palabras significan lo que acabo de decir, que a pesar de mi inmerecimiento, de mi indignidad y de mi incapacidad, sé que
cuando soy débil. Y entonces le digo, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Entonces estoy en la posición correcta. Así este publicano, ¿no? Se quedó por allá atrás y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Por eso les decía que contrasta con el fariseo. El fariseo alza los ojos, el publicano no quiere alzar los ojos al cielo, porque no se siente digno, porque no se atreve. El cielo es un símbolo. Dios no vive allá, lo repito y espero que ya esté claro, Dios es omnipresente, pero el cielo es el prototipo de lo sublime, de lo que es más grande que nosotros, es decir, lo que es alto. Y en ese sentido representa, en el caso del publicano, no me atrevo a mirar a Dios o a intentar mirar la región del trono de Dios, porque no soy digno. Y se golpeaba el pecho, una actitud de dolor, ¿no? Es una acción de dolor. Se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ser propicio significa sé favorable. Mírame con ojos de misericordia. Es el a pesar de, porque dice, soy pecador. Dios es justo y si como pecador que yo soy, Dios no me mirara con misericordia, si Dios me castigara o Dios me condenara, Él estaría en su derecho de hacerlo, no pecaría, no faltaría a su justicia, ejercitaría su soberanía. Pero no olvidemos que Dios es amor. Y por eso nos mira favorablemente. Cuando este publicano le dice a Dios, sé propicio, mírame favorablemente, no es a partir de ese momento que Dios dice, bueno, ya ahora te voy a mirar favorablemente. No, Dios ha amado a ese publicano como a usted y como a mí, desde antes que naciéramos, desde antes que existiéramos. Dios nos ha mirado favorablemente desde que nacimos. Dios nos ha sido propicio desde que no conocíamos el Evangelio y cometíamos todo tipo de pecados. Y Dios nos es favorable hoy. ¿Por qué insisto en ello? Porque no sé cómo hacerme entender que la oración no cambia a Dios, no mueve a Dios, no hace que su voluntad dé un giro. Dios lo sabe todo, lo ha sabido siempre todo. Las decisiones de Dios son eternas, no la toma hoy, no la toma mañana. Pero la oración nos permite entender la voluntad de Dios, nos pone en la disposición correcta y nos permite apropiarnos de aquello que Dios ya había decidido darnos desde la eternidad. Ahí está la carta a los Efesios diciendo eso. Las bendiciones, las buenas obras, Dios las había predestinado para nosotros desde la eternidad. Con la oración, entre otras cosas, yo las hago mías. No es porque hasta ese momento convenzo a Dios, no es porque hasta ese momento logré que Dios tuviera un cambio y entonces me fuera favorable. Dios me ha sido siempre favorable. Desde que este Adán que nos representa a todos se separó de Dios, Dios le fue favorable. Dios le fue tan favorable o le sigue siendo tan favorable a un mundo malvado, caído, perdido, pecador, que le amó tanto que dio a su Hijo. Claro, pero la oración le permite al publicano reconocer que necesita de manera inmerecida la misericordia de Dios. Le permite reconocer su propio pecado. Y eso es muy importante. Por eso hablábamos de que la oración que nos lleva al avivamiento es en primer término una oración de convicción de pecado, en la que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos recuerde, nos hable qué pecados, qué actitudes hay en nosotros que estorban la íntima comunión con Dios,
que estorban el auténtico y completo señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, en la oración donde reconocemos el pecado, tenemos salud. Es oración que nos provee salud. Por eso Santiago, en el verso que leí, dice: confesaos vuestras faltas unos a otros. En la oración, y después de la oración, y antes de la oración. ¿Por qué? Porque cuando oramos reconociendo como este publicano, yo no soy digno, yo soy pecador, si Dios me favorece es por su pura gracia, valga la redundancia, inmerecida, por su pura misericordia. Entonces estamos en un buen camino, ¿no? Diríamos que este publicano está acompañado del Espíritu Santo en su oración. ¿Por qué? Porque ha reconocido la voz del Espíritu que le ha redarguido. Había muchos publicanos en aquella época, y seguro habrá unos que digan que no es malo lo que hacían. ¿Por qué va a ser malo? Si no me quedo yo con este dinero, se va a quedar otro. Además, bueno, pues yo estoy con el más poderoso, en la vida hay que tener éxito, no hay que ser ingenuos, no hay que ser idealistas, no hay que ser románticos, hay que ser prácticos y otros argumentos que hoy la gente tiene. Muchos publicanos no habrían reconocido su pecado. Ser pecador no es garantía de reconocer el pecado. Ese es el problema que estamos viviendo hoy, que incluso se están ordenando ministros que suponen haber cambiado de sexo cuando eso es imposible. Y son pastores y son obispos. Porque no cualquier pecador reconoce su pecado. Es más, molesta mucho a la gente que le digamos que necesitamos reconocer el pecado. Eso puede provocar que la gente nos rechace, nos odie, nos persiga o nos mate. Ya hemos hablado cuánto de Juan el Bautista. Pero cuando dejamos que el Espíritu nos redarguya y estamos buscando en la oración la voluntad de Dios, entonces sí. Yo preguntaba, ¿quién es justo? La oración del justo. Este fariseo se creía justo, se paraba y oraba y los demás pensaban que era justo. Y ahora nosotros preguntémonos, ¿y este fariseo era justo? Pues creo que la respuesta evidente es no. ¿El publicano era justo? Bueno, si era un ladrón, hasta cierto punto incluso era un traidor a la patria. Y por otros pasajes, como la historia de Zaqueo, vemos que ese dinero los publicanos lo usaban en fiestas, en borracheras, en mujeres. Pues diríamos, justo, pues no era. ¿Sí? Pero entonces leamos el siguiente versículo. El 14 lo tenemos en griego. Si nos ayuda Ángel a ponerlo en cabina, por favor. Lucas 18, 14. Dice así: Leuimin katebiutos dediquémenos histonicon aftu par equino notipas oipson e afton tapinoncise o de tapinon e afton ipicísete. Legoimin, digo a vosotros, catebi utos de diqueomenos, descendió este justificado, histonicon, aftú, a la casa suya, par equinon, más que el otro, otipas o ipsón, porque el que se exalta a sí mismo, tapinoncésete, será humillado, o de tapinon, más el que se humilla, eaftón a sí mismo, ipsocísete, será exaltado. Leámoslo de corrido en nuestra
nuestra traducción de Casiodoro, os digo que éste, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿quién es el justo? A los ojos de sí, el fariseo era el justo. A los ojos del pueblo que admiraba su religiosidad, su rigor litúrgico, su rectitud, el fariseo era el justo. Pero a los ojos de Dios, el justo era el publicano. Qué cosa tan paradójica. Por algo Lutero decía que Dios justifica al injustificable. Esa fue la doctrina o la verdad que transformó a Lutero. Cuando Lutero, tratando de portarse justamente en el monasterio, profesando como un monje agustino, que se sometía a penitencias, ayunos, flagelaciones, a comulgar constantemente, a confesiones auriculares constantes, y no tenía la certeza de su propia salvación. Algo seguía acusándole en su conciencia, y sobre todo esa angustia de, ¿y si muero hoy? ¿Cómo sé? ¿Cómo podría tener la absoluta certeza de que estoy salvado, de que estoy perdonado? Esta angustia benéfica, porque es una hambre espiritual, porque es una desesperación que llama con esa manera de llamar que decía Jesús, llamen y se les abrirá. Lutero busca el rostro de Dios y estudia la carta a los romanos y se encuentra aquella primorosa verdad que dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahí Lutero comprendió que la justicia de Dios no es que Él sea un Dios severo, que quiere aplicar la justicia punitiva, la que castiga y destruir a ese pecador que se está portando tan mal, sino que en primer lugar la justicia de Dios es que su atributo de justicia quiere impartirlo a los seres humanos, perdonándolos, declarándolos inocentes, capacitándolos para vivir como justos. Y entonces cuando Lutero entendió esa frase en luminosas letras de oro, el justo por la fe vivirá, Lutero fue transformado. Ahí está la paradoja de esta parábola. El hombre que se porta bien, que aparentemente, exteriormente es un justo, para Dios no es un justo. El publicano que es un ladrón y traidor es un justo. Pero no apresuremos conclusiones. Eso significa que, bueno, entonces Dios quiere que yo sea ladrón y traidor y no sé cuántas otras cosas. Bueno, pues pequemos para que haya más gracia. No. No es el punto. La enseñanza es que el fariseo, sí, tenía una medida de justicia, pero ante Dios no era inocente, ante Dios no es una persona que había aceptado el perdón, porque no se reconocía pecador. O porque se reconocía pecador poquito, ¿no? Cositas sin importancia, peccata minuta. Y entonces cuando yo no entiendo que he pecado y la gravedad de mi pecado y por el contrario me siento justo a pesar de mi pecado, pues no estoy haciendo mío el perdón, no estoy haciendo mío el beneficio de reconocer la gravedad del pecado y apartándome de él. Eso no lo puede hacer el fariseo. El fariseo seguirá viviendo satisfecho, orgulloso de sus logros. Por eso no regresó a su casa justificado. El publicano regresó a su casa justificado, no porque era ladrón, no porque era traidor, no porque era un sibarita que vivía de fiesta en fiesta. El publicano regresó a su casa justificado porque reconoció que era pecador, porque dijo, soy pecador, reconoció, y a partir de ese reconocimiento
no se condenó a sí mismo, no se hundió en su propia depresión, en su propia autoconmiseración, no se fue a ahorcar como lo hizo Judas, sino dijo, sé propicio a mí, sé favorable, sé misericordioso. Y por eso Jesús nos cuenta esta paradoja, esta parábola con paradoja. El justo que se siente justo se queda en la injusticia. El injusto que reconoce su injusticia es justificado por Dios. La oración del justo, ¿cuál es la oración del justo? Entonces no es la de ese cristiano que se siente muy espiritual. No es la de ese cristiano que cree que ya tiene las claves para decretar. No es la de ese cristiano que siente que él tiene una gran autoridad para orar. Ese es un fariseo. La oración del justo será la del que se humilla, la del que dice, Dios, soy pecador. Y entonces es interesante, ¿no? La oración en sí, bueno, a eso voy más adelante, no es eficaz por sí, sino lo que está subrayando nuestra parábola es cuál es la relación del hombre con Dios, cuál fue la relación del fariseo con Dios, cuál fue la relación del publicano con Dios. Y al final del verso 14 dice Jesús, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un texto que ya vimos en el capítulo 14 de Lucas también. Y que en el aspecto de la oración nos está diciendo, todo el que ora pensando que merece, todo el que ora pensando que Dios está obligado a darle porque Dios lo prometió, porque está escrito, porque Él se ha portado bien, porque Él está orando con fe, porque Él ya ayunó, porque ya oró lo suficiente, porque ya hay muchos orando por ese mismo asunto, todo ese que piensa que Dios le tiene que contestar, se enaltece y será humillado. El que, como el publicano, dice, no merezco nada, Señor. Te pido solo por tu misericordia, no porque yo sea digno. No te pido porque ya leí suficientes capítulos, porque ya oré tantos días, ya ayuné tantos días, porque ya me he portado bien tanto tiempo. Nada de eso. No porque yo tengo el poder, porque tengo el ministerio, porque yo ya tengo la unción. Todo eso en última instancia es volver a confiar en nosotros mismos. Recuerdo cuando un pastor dijo en una ceremonia de bodas, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Ya al orar por los contrayentes dice, y por el poder que Dios me ha concedido los declaro marido y mujer. Yo me fui como condorito, ya saben, ¿no? Dije, ¿cuál es el poder que Dios le ha concedido? Se me hace que se acuerda de una caricatura de He-Man, ¿no? Por el poder. ¿A dónde nos concedió Dios un poder especial para declarar que fulano y perengana están casados o qué? Confiar en nuestros poderes, en nuestros ministerios, en nuestra jerarquía, es ser un fariseo. Oremos solamente humillados, oremos solamente reconociendo nuestro pecado. Oremos diciéndole, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Solo recordemos el ejemplo de Cristo en contraste con el Satán. El Satán se exaltó y fue derribado. Cristo, estando en condición divina, gloriosa, se humilló y fue exaltado, ¿no? Ahí está, en esas dos personas, el ejemplo clarísimo. El que se exalta, Satán, será humillado. El que se humilla, Cristo, será exaltado. ¿Con quién nos identificaremos en nuestra oración, según esta parábola? ¿Con Satán o con Cristo? El fariseo pensaba que él estaba orando a Dios en el lugar santo, pero estaba en la actitud de Satán. El publicano no se atrevía a sentirse digno de estar en el lugar santo
y estaba reconociendo su pecado, pero aunque pecador, no estaba con Satán. Su oración, su actitud estaba con Cristo. Bien, ahora sí. No hay que suponer un poder en la oración en sí misma. Esto de la oración eficaz, no, la oración en sí no es poderosa, no es eficaz. No es que tenga una virtud o que el justo tenga un merecimiento especial para hacer cierto tipo de oraciones. Mire, esto sigue siendo muy común cuando alguien dice, pastor, es que usted que está más cerca de Dios, ore por mí. O sea que hay alguien que tiene una oración más eficaz que el otro, ¿no? Ese es un error. En muchas iglesias tradicionales, ¿a quién se le pide que pase a orar? En especial esto que le llaman la oración por las necesidades o al final la bendición apostólica. Pues al pastor que tenga más jerarquía. Entonces parecería que hay ciertas dignidades o ciertas personas más justas que otras a quienes Dios las oye mejor. Y no dude que muchos hermanos se quedan más tranquilos porque el pastor ya va a orar por ellos. Y de ahí se aprovechan muchos, ¿no? Hay iglesias que se atreven a decir, a ver, denme su papelito con su oración, porque el pastor se va a ir allá al muro de los lamentos en Jerusalén y ahí va a orar por sus peticiones, hermanos. Y ahí están los hermanos poniendo sus grandes preocupaciones, sus problemas, ¿no? En general nadie va a poner en un papelito que yo entienda la voluntad de Dios. Más bien ponen que mi hijo ya no sea alcohólico, que mi marido regrese, que yo tenga un buen trabajo. Y ya llevan sus peticiones. Claro, se requiere una buena ofrenda porque el siervo de Dios se tiene que ir al muro de los lamentos. Pero ya los hermanos, después de que fueron desplumados y dejaron todo su dinero allí, ya se quedan muy tranquilos porque, imagínense, el muro de los lamentos es tan sagrado, está en Tierra Santa, es lo que queda del templo. Y ahí en uno de esos huequitos el pastor va a poner su oración y seguro, mire, así seguro que a Dios no se le va a olvidar. Por favor, hermano. Por eso expliqué todo lo del templo, ¿no? No hay un poder en la virtud del justo, no hay un merecimiento en el justo, no hay un poder eficaz en la oración. Lo que está diciendo no es eso, ¿eh? Lo que está diciendo es que lo importante en la oración es cuál es la relación del que ora con Dios. No cuáles son los secretos de la oración, quién la hace, dónde la hace, con qué palabras la hace, cuál es el corazón y cuál es la relación del que ora con Dios. Ahora, déjeme decirle algunas cosas más inquietantes todavía, ¿no? No significa que la oración siempre va a funcionar si la hace fulanito. No, bueno, es que va a venir el apóstol fulano de tal. Y entonces tenemos que ir al estadio, ahí él va a orar. Y seguro que si él va a orar, sí, ahí sí vamos a tener una unción fresca del Espíritu y sí va a haber sanidad y sí va a recibir su milagro. Venga al estadio, esta noche va a ser noche de milagros, venga por su milagro. ¿Será que hay un tipo de oración o hay un tipo de personas, un tipo de justos que garantizan que la oración siempre va a ser contestada? No. Cuidado con la oración entendida como instrumento de eficacia, de poder, de utilidad para obtener lo que deseo. Vivimos en una época utilitarista, donde el valor que mueve la economía del mundo, de las finanzas, de la banca, de las empresas, es la ganancia, la utilidad. Vivimos en un mundo utilitarista. Así que es muy fácil que sin darnos cuenta nos hayamos deslizado subrepticiamente a esta concepción de la oración. La oración es eficaz, es útil, tengo que encontrar la manera de orar para conseguir lo que yo quiero, para ganar siempre a través de la oración. Cuidado porque eso no es bíblico, no es una actitud correcta. La oración no es un instrumento de poder.
es que si oramos, van a suceder cosas. Vamos a hacer una oración poderosa. Existe esa frase, ¿eh? Vamos a hacer oración fuerte, vamos a hacer oración poderosa. La oración no es un instrumento de eficacia. Bueno, que tienes un problema, que tienes una enfermedad, cualquiera sea tu petición, vamos a orar y las cosas se van a resolver. La oración no es eso. Parecen que no son muy buenas noticias, ¿verdad? Y todavía se pone peor la cosa, ¿eh? Le voy a decir esta frase. La oración no va a componer el mundo. Pastor, la oración no va a componer el mundo. Porque cuando dicen, vamos a unirnos todos para orar por la paz del mundo. Bueno, entonces todos oremos por la paz del mundo y ya se va a poner en paz el mundo. Pues desde la Edad Media, cuando menos, hubieran orado por la paz del mundo y ya no tendríamos problemas. Vamos a orar por los accidentados del metro. ¿Y ya no se van a accidentar o qué? ¿Ya se curan rápido o qué va a pasar? Hermanos, vamos a orar. Uno de estos predicadores legalistas acaba de poner en YouTube una petición de oración por los niños de Asia. Sí, vamos a orar todos por los niños de Asia. ¿Y se va a arreglar el mundo con la oración? Bueno, si usted es así como muy romántico en el sentido simplista de la palabra, o si usted tiene por ahí una cierta manera de pensar New Age, pues sí, juntemos nuestra energía todos en la oración y combatamos las malas vibras y el mundo se va a componer con la oración. Yo le voy a decir, o le repito esto que acabo de decir, la oración no compondrá el mundo. Porque la oración que Dios ha pedido que hagamos siempre, desde que el hombre exista, el hombre nació, fue creado con una necesidad de hablar con Dios, de relacionarse con Dios. La oración, diríamos, siempre ha existido. Dios siempre ha querido que oremos. Y estamos enseñando que oremos siempre y no desmayemos. Sí, pero no malentendamos. Oramos para que todos los problemas se acaben y para que el mundo se componga, para que ya no haya guerras, para que ya no haya hambres, para que ya no haya personas enfermas. ¿Para eso oramos? No, hermano. A ver, solo pocos ejemplos. ¿Oró Abraham? Seguro, Abraham oró. Y entonces Abraham ya no tuvo problemas. Ya no estuvo a punto de que los egipcios mataran a su esposa y de perderlo todo. No estuvo en el desierto sufriendo la sequía. No le dieron una promesa de una tierra que nunca recibió. No esperó a un hijo por 30 años. Abraham no oró y no recibió la tierra prometida. Abraham oró y no se le acabaron los problemas. Job, ¿oró Job? Claro que Job oró y oraba todos los días. Lo dice el primer capítulo de su libro. Claro, tal vez alguien diga, no, pero al final, mire cuánto el Señor lo bendijo. Sí, pero se le murieron 7 hijos. Usted dice, bueno, es que si yo oro, Dios me va a bendecir. ¿Eso es garantía de que no se le van a morir 7 hijos? No. A Job se le murieron 7 hijos. ¿Oró Jeremías? Jeremías oró. Y predicó 30 años y oró porque el pueblo de Judá se arrepintiera y porque no fuera destruido. ¿Y sabe qué pasó al final de la vida de Jeremías? Judá fue destruido y no se arrepintió. Y fueron llevados los sobrevivientes al exilio. Noé oraba, ya estudiamos a Noé y nuestros contemporáneos días análogos a los de Noé. ¿Noé oraba? Sí, por supuesto que Noé oraba. Y entonces el mundo se arrepintió y entonces ya no vino el diluvio porque Noé oraba.
Cuando digo que la oración no va a componer el mundo, pues piense en Noé. No estoy diciendo que la oración no sirva, no estoy diciendo que no oremos, no estoy diciendo que Dios no esté interesado en los seres humanos, Pero Dios tiene otros planes, tiene otra manera de actuar. Dios no diseñó una manera mágica. A ver, ustedes van a estar en problemas, hacen oración y todo se arregla. Eso no transformaría a los seres humanos. Eso no nos ayudaría a madurar. Eso no nos enseñaría a pasar las pruebas y el sufrimiento. Jesús oró, claro, ya vimos cuánto Jesús oró. Noches enteras Jesús oraba. Se apartaba a los lugares desiertos y oraba. ¿Y eso le evitó los problemas? ¿O fue traicionado, juzgado injustamente, torturado, escupido, herido, asesinado? ¿Ve por qué digo que la oración no va a componer el mundo? Entonces ¿de qué se trata la oración? Como un hijo que platica amorosamente con su padre, la oración es eso, ¿no? Diálogo amoroso. Platiquemos con nuestro padre. Ahora, si un hijo platica amorosamente con su papá, ¿es para que su papá le quite todos los problemas? No. Como el hijo se lleva muy bien con su papá y platica mucho con él, el hijo ya no tiene que pararse temprano, ya no tiene que ir a la escuela, ya no le dejan tarea, ya no lo golpean los compañeritos. El hijo tiene que seguir pasando por todos sus problemas, tiene que aprender en la vida. Claro, el padre le ama, el padre le prepara, el padre le fortalece, el padre le guía, pero el padre no le quita los problemas, ni tampoco le da todo lo que el hijo pide. Destruiríamos al hijo o a la hija si les damos todo lo que quieren. Así es Dios. La oración es nuestra plática amorosa con Él, donde queremos conocerle, saber su voluntad. Pero la oración no es la manera en que Dios va a quitar todos los problemas del mundo, ni va a quitar las guerras, ni va a quitar los pobres, ni va a quitar los enfermos, ni va a hacer que los cristianos no sean perseguidos, ni nada de eso. Olvídese de eso. Pero Dios nos va a guiar, nos va a hacer sentir su compañía, nos va a llenar de su Espíritu Santo. Sí. Nos va a dar todo lo que le pidamos, todo lo que se nos antoje, porque como pues si yo tengo fe, entonces siempre que yo pida con fe, Dios me va a dar. Y ahí está, un apóstol estaba diciendo esta semana, es que cuando yo quiero una camioneta nueva, busco en una revista una que me guste y la pongo ahí en el espejo de mi baño y siempre estoy decretando que Dios me va a dar esa camioneta. La oración es eso. Dios le va a dar a usted todos sus berrinches, caprichos, deseos. La respuesta es no. Terminemos. Vivimos en una época en que las personas se imaginan que sus deseos son el parámetro de la libertad y de las leyes. Los derechos humanos, el derecho internacional, incluso la Constitución mexicana, están cambiando para garantizar ahora como derechos las pasiones de las personas, los deseos individualistas de las personas, los caprichos que van contra la biología y contra la realidad. Y están haciendo que gracias a esas leyes, todos los que no estemos de acuerdo, estemos obligados o seamos castigados. Vivimos en una época donde la gente hace que sus deseos sean la ley. ¿Haremos lo mismo como cristianos en la oración? Todos mis deseos son lo que yo debo orar, todo lo que yo debo decretar, y entonces va a suceder porque la oración es eficaz, porque yo soy justo, porque tengo fe, porque es una promesa de Dios, porque Dios está obligado. No caigamos en la instrumentalización de la oración. No es un instrumento de ciertas claves de poder o que ciertas personas usan y otras no. Vamos a leer nuestro versículo para cerrar, el 13 y el 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que pide confiado en sí o para sus propios deleites se enaltece, será humillado. El que se humilla, el que reconoce su pecado, el que renuncia a su vida para aceptar la voluntad de Dios, será enaltecido. Aún nos falta mucho por la oración. Creo que de mis 7 páginas hablé de 2. Seguiremos con el tema. Espero que siga habiendo muchas dudas, pero también que poco a poco vayamos estructurando como en un rompecabezas en nuestra mente. Bien. Gracias, hermanos, por acompañarnos en la palabra, por acompañarnos en el canto, por acompañarnos en la oración, en la comunión unos con otros. Reiteramos nuestros saludos a todos los que ya han escrito. Siempre es un placer leer su texto. No dejen de hacerlo, y reiteramos nuestros saludos a los hermanos en Rusia, Finlandia, Japón, Canadá, Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, en Brasil. Gracias por acompañarnos. Y hermanos, pues de la República Mexicana también, por supuesto, les mandamos un gran abrazo. Quisiera yo algunos agradecimientos. Bueno, por lo pronto a nuestra hermana Sara Gómez, que hoy estuvo aquí para dirigirnos el culto. Ella estuvo varios años en la ciudad de Barcelona y bueno, va a volver a viajar, no sabemos cuánto tiempo, pero qué bueno que en estos días que nos pudo visitar, pues quiso, ella misma ofreció poder traernos unos cantos y poder traernos palabra, dirección. Gracias, Sara, y esperamos que nos sigas enviando preludios e himnos o exhortaciones también. Y también pues una alabanza que escuchamos de parte de nuestra hermana Araceli y de nuestra hermana Lula, una alabanza pues muy dulce y también de gran promesa. Dios es nuestro amparo y habitamos al abrigo de su misericordia. Queremos reiterar las felicitaciones a algunos cumpleañeros, los que ya cumplieron años al principio del mes: Ana Paola Vega Gómez y Ruth Carreto. Y el día de ayer, sábado 15, nuestra hermana Araceli Velázquez cumplió años. También le mandamos un abrazo y muchas felicitaciones. Así como a los maestros, fue Día del Maestro. Y bueno, varios de ustedes son maestros en escuelas seculares, varios son maestros en el Museo de la Biblia, y a todos ustedes deseamos Dios les bendiga. Y también para esta semana tenemos algunos cumpleaños: Adriana Fernández el día 19, la hermana Domi el día 20 y Beto Soriano el día 21. Otros cumpleaños de fin de mes leeremos el próximo domingo, pero por lo pronto pues oremos que Dios bendiga a estos hermanos, y oremos también para que nuestro corazón esté atento a la voz de Dios en esta semana, y que Él en su misericordia permita que el próximo domingo volvamos nuevamente a reunirnos. Gracias te damos, Señor, porque a lo largo de estos meses, más de un año de confinamiento y de pandemia, has tenido misericordia, porque ciertamente algunos han partido, pero estamos en la consolación y en la confianza de que están en tu presencia. Gracias por los que, por el contrario, nos has permitido seguir todavía en este mundo para servirte un poco más de tiempo. Gracias por los hermanos que están cumpliendo años en estas semanas, porque es una bendición que en días tan aciagos les hayas dado un año más de vida.
Gracias por todos los hermanos que son maestros y maestras y que tienen ese ministerio, sea en el mundo, sea en la iglesia, sea en el museo. Es un maravilloso ministerio como lo fue tu ministerio de maestro. Bendícelos y te suplicamos que los días subsecuentes, y recordando esta palabra que hoy hemos meditado, nos ayudes a que amemos más la oración, a que cada vez que nos dirijamos a ti haciendo todo lo que hacemos y en otras ocasiones específicamente arrodillándonos ahí en nuestro lugar secreto, te digamos, sea hecha tu voluntad. Que cada día más, gracias a la oración, te conozcamos, entendamos lo que tú quieres para nosotros y seamos fortalecidos en la prueba. Y también seamos consolados sabiendo que nuestras peticiones, que al expresarlas podemos descargarlas y descansar de ellas, pero saber que tú ya las conocías, que tú ya las tienes presentes, que nunca las olvidas ni nunca nos olvidas a nosotros. Gracias, Señor. Todo ello te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.